¿Ah? Tenemos al abogado Jimmy Silva para conversar con él de temas ya un poco relacionados con el ambiente político nacional que relaciona, ¿no?, a los intereses de la región Tumbes. Hemos tenido la presencia del presidente de la República la semana pasada con importantes anuncios. El hecho de que haya manifestado algo de 22 millones con el tema de la reconstrucción, y lo dijo específicamente para el tema de pistas y veredas, ¿no? Sabemos que la gestión actual ha hecho un trabajo de cambio de redes en la avenida, una de las avenidas principales, como es Mariscal Castilla, y muchos de sus anexos, ¿no? Pero solamente son cambios de redes, no hay nada de pistas y veredas. ¿Te pareció alentador, positivo, el anuncio del presidente de la República? Porque la gestión termina el 31 de diciembre. Después de ello se verán nuevas luces y también nuevos rostros en el municipio. ¿Qué te pareció la llegada del presidente, Jimmy? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Ricardo. Siempre es importante estar en un programa como el tuyo, con el objetivo de que la población tumbesina pueda darse cuenta de qué opinamos y qué estamos haciendo los que pretendemos gobernar esta provincia. Y fundamentalmente es importante dar gracias al Divino Creador por todas las bendiciones que nos da día a día. Con referencia a lo que tú me estás manifestando, evidentemente que todo apoyo que envía el gobierno central es importante. Es necesario, además, en una región como la nuestra, en una provincia que tiene tantas cosas por hacer. Pero 22 millones considero que no es el apoyo adecuado que tendríamos, irrisorio se está dando. Y aquí tendríamos que analizar lo siguiente. Mira, basta de este tipo de obras que solo hacen cambiar una tubería por otra. Tumbes es una región que tiene proyecciones de crecimiento y fundamentalmente proyecciones de crecimiento poblacional. Entonces yo considero que el expediente técnico que ha posibilitado el cambiar una tubería por la otra tiene datos desactualizados, por decirlo menos, ¿no? Algunos que se quejan de la calle Mariscal Castilla que la dimensión de las tuberías son las mismas. A ver, la Mariscal Castilla, que debería ser una de las zonas comerciales de Tumbes, una de las zonas más importantes. Pero hay que ser claros en algo, Jimmy. El crecimiento poblacional en esta calle no ha sido para arriba, claro, a los costados, ¿no? Pero o sea, ¿por qué habría que hacer cambios? Es que allí viene el tema, es el trabajo que hace también una autoridad proyectando el desarrollo de la comunidad. La autoridad tiene que generar las obras necesarias para que se diga por dónde va a estar el crecimiento económico, y para ello también hay un tema importante, Ricardo, aquí. En este momento Tumbes está en un proceso de la elaboración del plan de desarrollo urbano. Ese plan de desarrollo urbano nos va a decir fundamentalmente lo que necesitamos los tumbesinos: un crecimiento ordenado, un crecimiento técnico, un crecimiento que posibilite tener ese concepto de que somos una provincia, una región turística. Mientras ese crecimiento no se dé de esa naturaleza, va a ser muy difícil que podamos ver una ciudad atractiva. En este momento, ¿Tumbes es una ciudad atractiva? No, es una ciudad atractiva por todos los problemas que tenemos en las pistas, en las veredas, de agua, de desagüe. Yo hice la consulta del tema de la dimensión de las tuberías de desagüe, ¿ya?, porque justo en ese tiempo había estado en Trujillo y se estaba haciendo el cambio de redes también allá. La dimensión eran otras, ¿no? Sacaban las de 16 pulgadas y ponían unas más grandes. Y el ingeniero me responde, ¿no? Me dice, es que la proyección en la avenida España, en la avenida Larco, en las avenidas que se destruyeron con el fenómeno del Niño, ya no es una proyección para los costados, sino para arriba. Vertical. Vertical. Y si tú levantas la cabeza aquí en esta avenida, vas a encontrar edificios donde hay cantidad de gente, ¿no?, instalada, que utiliza los desagües de esa zona. Por eso, ahora, de los tuberías. Exactamente. ¿Y por qué no? Te vuelvo a repetir. Entonces, habría que revisar. Yo estoy convencido que los datos que le proporcionan para lo que significa la elaboración del expediente son datos que no están actualizados. ¿Y eso en qué repercute? En que finalmente hacemos una inversión que cuando realmente podamos tener un desarrollo económico, cuando podamos tener una ciudad en vías de crecimiento, cuando se logre, por ejemplo, la construcción del mercado central, esa avenida va a agarrar un rol importantísimo. Somos una zona de frontera. La Mariscal Castilla podría crecer verticalmente. A partir de ahí podría darse la posibilidad económica. Y cuando eso se dé, las redes se van a tuburizar. ¿Hay nuevamente que intervenir? Sí. Para empezar, la norma no te permite intervenir antes de 5 años, ¿no es cierto? Claro, Número 1. Tendríamos que esperar por lo menos ese plazo. Entonces, este tipo de toma de decisiones, este tipo de actividades técnicas, porque son actividades técnicas aparentemente en beneficio de una población,
tendrían que estar pensadas de distintas formas. O sea, tú me estás diciendo que ahorita se están haciendo cambio de redes, mañana llega Jimmy Silva a la alcaldía, pone pistas y veredas, pero dentro de 8 meses nuevamente hay que romperlas. Por eso te digo, entonces ese tema es el tema que nos tiene atrasados. ¿Cuántas veces tú has visto obras de que hoy día estás haciendo la pista y en 5 meses lo estás volviendo a romper la pista, ¿no? Aquí nada más en la Bolognesi. A 2 pasos de la Plaza de Armas ya rompieron. Vamos a un recapeo ahí. Ya, recapeo. Vamos a Andrés Araujo, frente al Parque del Avión. También tienes una pista que la han hecho menos de 8 meses y la han vuelto a romper. Ya se cayó eso. Entonces, ese tipo de situaciones ya Tumbes no resiste. Tumbes resiste hoy. Tumbes necesita una autoridad que de la mano de la parte técnica lidere, recupere el principio de autoridad y lidere una gestión. No podemos estar volviendo a gastar donde ya se invirtió. Necesitamos ir a donde todavía no ha habido inversión, necesitamos ir al asentamiento humano donde no hay pista, donde no hay vereda, donde en épocas de lluvia es imposible transitar. Necesitamos cerrar esa brecha que tenemos de agua y alcantarillado, y ahí viene la intervención de lo que significa la última visita del presidente. Y ahí quería un poco detenerme. Ok, nos han dejado 22 millones para pistas y veredas. Poco. Yo te pregunto, Ricardo, ¿tú recuerdas hace un año aproximadamente, cuando estaba todavía el tema de la negociación, que si se queda a Tusa, que si se va a Tusa, que ahí hay otro tema que... Pero ese ya no es el problema. No, ojo, pero ahí hay otro tema que analizar. Cuando se dieron las facultades, ¿recuerdas tú que el gobierno central identificó que teníamos que invertir, iban a invertir 1.000 millones de soles? 15 de noviembre de 2016. 15 de noviembre de 2016. Como consecuencia tengo grabadito, porque del acto de haberle cedido las facultades. Yo te pregunto, 15 de noviembre de 2016, al día de hoy, ya 3 años, después de 3 años, ¿cuántos de esos 1.000 millones tenemos aquí? ¿Cuántos de esos 1.000 millones? Se han ido a Piura. No tenemos más de 30 millones invertidos aquí. La pregunta es, ¿el presidente de la República debió devolvernos ese presupuesto de inversión? Por supuesto que sí. ¿Qué autoridad le ha pedido que ese presupuesto de inversión venga a Tumbes? Porque necesitamos fundamentalmente, Ricardo, ir caminando. Las plantas de tratamiento son urgentes en Tumbes. Tenemos que empezar a cesar la contaminación del río Tumbes. Por lo menos empecemos con la que nos toca a nosotros, con la contaminación interna que tenemos de no vertir las aguas de nuestro desagüe directamente al río Tumbes, porque la contaminación que hace el gobierno ecuatoriano es una contaminación que todavía no hemos trabajado a nivel país para controlar ese tema, Ricardo. Hoy, que nos ha dicho el presidente de la República que el próximo Congreso Binacional va a ser aquí en Tumbes, el próximo año, la autoridad electa, nosotros estamos trabajando ya cómo es que queremos incidir en que la política internacional de lo que significa la descontaminación del río Tumbes tenga que liderarle el presidente de la República, pensando en Tumbes, pensando en que esa contaminación no solo nos genera problemas de salud, que es uno de los factores más importantes, sino nos ha generado una postergación en el agro, Ricardo. Hoy nuestros hermanos agricultores ya no pueden exportar en la cantidad y en la calidad que exportaban antes su banano. El cacao, que es uno de los mejores cacaos del mundo, no tiene mercado por una simple y sencilla razón, porque no pasa los controles de calidad. A partir de allí se posterga nuestro hermano agricultor. Al postergarse nuestro hermano agricultor, esa familia queda desamparada y empezamos en un grave problema económico, en un grave problema de lo que significa una ciudad sin crecimiento, una población sin oportunidades. Ese es el trabajo de las próximas autoridades, no solo del alcalde, el gobernador, los congresistas, Ricardo, que hoy necesitamos decirle a todo el sector de lo que significan las autoridades. Tumbes requiere de sus autoridades un trabajo en unidad, un trabajo coherente, un trabajo técnico, pensando en el verdadero problema que tiene el poblador, de falta de agua, de falta de pistas y veredas, de falta de oportunidades, de inseguridad ciudadana. Tú acabas de decir algo importante, los congresistas tienen que involucrarse. Claro. 2 congresistas tenemos. Y ahí va mi pregunta, ¿no? Porque el presidente también ha venido a anunciar las reformas que se van a hacer de acuerdo a lo que él le ha presentado al Congreso de la República el último 28 de julio. Y por lo cual casi cierra en el Congreso, ¿no? Una de esas reformas, y que hoy se está planteando una reunión entre el presidente y, bueno, entre las autoridades, porque el presidente está en Estados Unidos, para ver el detalle de cómo se va a plantear el tema de la bicameralidad. ¿Le conviene o no le conviene a Tumbes dos cámaras, la de senadores y la de diputados? Ahora, el gobierno habla de macrorregión, que no existe, ¿no? Pero de darse la bicameralidad, existiría solo un representante para Tumbes, un diputado. A ver,
Si con 2 nos falta todavía. En principio, lo que está haciendo el gobierno central con referencia a las reformas para ir a un referéndum, porque de eso se trata, sí, las reformas que habría pedido, y como tú bien lo dices, se amenazaba incluso con cerrar el Congreso de la República, que dicho sea de paso, si analizamos, Ricardo, la última oportunidad en que se cerró el Congreso de la República, no por ello ingresaron congresistas de mejor calidad, porque después de 10 años el problema sigue siendo el mismo y más aún. El problema de legislación, representación. No, el más grave, pues, el problema de cómo accedes. Tú eres un hombre que tienes conocimiento de derecho y tú sabes que el Perú necesita reformas estructurales, pero bien planteadas. Necesitamos, por ejemplo, ver cómo es que se accede a ser autoridad. Yo pienso que el Estado exige que el alcalde, que el gobernador sepa tomar decisiones en base a procedimientos administrativos, en base a conocimiento de normas, en base a conocimiento de sistemas, pero no le exige ninguna de esas capacidades para que postule. ¿No es cierto? Es contradictorio exigirte que cuando estás electo te comportes de una forma y cuando vas a buscar que te elijan no te dan ninguna de esas necesidades. Entonces ahí hay una contradicción y es por eso que siguen llegando personas a ocupar cargos públicos sin ningún tipo de conocimiento, sin ningún tipo de capacidad, y eso también es corrupción, Ricardo. Número uno. Número dos, yo considero que la forma como el gobierno central ha redactado sus iniciativas legislativas tienen serios defectos, por decirlo menos, sino a errores. Estás hablando de que la estructura del reparto bicameral es en función a macroregiones. No existen las macroregiones en el Perú. Desaparecieron hacia. No, existe un proceso de regionalización mal llevado, porque es un proceso de... Es distinto. No, es distinto y es un proceso que todavía incluso no se da adecuadamente, porque el centralismo limeño nos sigue comiendo, nos sigue absorbiendo, y regiones como las nuestras, tan pequeñas, no tienen el eco respectivo frente a la inversión que hace Lima. Y por eso, porque somos pequeños, ¿dejamos de ser menos peruanos? No dejamos de ser menos peruanos. A partir de ahí, considero yo que estas discusiones que van a haber con el Congreso de la República van a permitir, evidentemente, mejorar la redacción de la norma, donde considero yo que la repartición de la bicameralidad, y ahí habría que verlo, cómo nuestros congresistas trabajan ese tema. El Perú está dividido en regiones, y las regiones deberían tener representatividad en la bicameralidad, tanto en el tema de diputados como en el tema de senadores. Esto me lo va a llegar a senadores, pues. Es que ese debería ser el nivel de representación, Ricardo. Y para eso tendríamos que generar ojo, es que Tumbes no es la única. Pero la población, Jimmy. No, está bien. Moquegua tampoco lo va a hacer, Tacna tampoco. Aquí viene el tema. Tú acabas de mencionar a 3 regiones, por ejemplo, que tienen la misma característica poblacional que la nuestra. Ica, Moquegua, Tacna, Tumbes. Ya, listo. 4 regiones que tienen la misma densidad poblacional, que de acuerdo a ese reparto no tendrían acceso a un senador. La pregunta, ¿esas 4 regiones no pueden articular un proyecto de ley que nos diga, oiga, el hecho de ser menos en densidad poblacional implica no tener representatividad? No, eso es inconstitucional. Pero Jimmy, vamos a tener más gente dentro del Congreso, porque querían repartir 30 senadores, 100 diputados. Y ahí es otro tema, y ahí estamos hablando de la posibilidad de cuántos van a ir a habitar nuevamente el Congreso de la República. Pero primero miremos qué tipo de representación tiene que tener cada región. Ojo, por ejemplo, los conceptos que hoy tiene el Estado, ¿no? Antes decías, no puedes invertir en una zona porque hay 3 pobladores, y llevar un tendido de agua, de alcantarillado, claro, era muy poco para ir a intervenir. Hoy esos conceptos han cambiado. Hoy el poblador único, como ser humano, necesita todo el amparo de la fuerza pública que es el gobierno central, el gobierno local o el gobierno regional. Y esos conceptos ya han quedado claros hoy en las políticas públicas que tiene el gobierno central. Bajo esa línea del pensamiento, yo considero que los congresistas tumbesinos ya debieron empezar a juntarse con los congresistas de otras regiones que van a tener el mismo problema y buscar afianzarse con un proyecto de ley, con una iniciativa legislativa donde permita que las regiones o la departamentalización, porque somos departamentos, ¿no? Somos departamentos porque la regionalización, desde mi punto de vista, sigue en proceso de implementación y tendría que mejorar. A partir de ahí tendríamos que proponer que Tumbes debería necesitar un diputado y un senador, porque también tenemos la capacidad de legislar. Lo que pasa es que se nos mira mal, y eso ha pasado, Ricardo,
por la representatividad que tenemos. Y eso es importante hacerle saber a la población. Bien, vamos a pasar a las comunicaciones telefónicas, a la opinión de la población y las preguntas de nuestros televidentes. No sin antes saludar, quiero aprovechar antes se me vaya a olvidar esto, un saludo muy especial para el señor Ego Lama Ramírez, que hoy está de cumpleaños, gracias por ver el programa, y ayer sus padres estuvieron de aniversario matrimonial, Ego y Norita, un abrazo fuerte para ellos, gracias por estar viendo el programa a esta hora de la mañana, y también en Argentina, la familia Mendoza López, que están viendo el programa a través de Facebook Live, de Cablevisión en vivo y en directo, la familia Mendoza López, muy representativa aquí en el barrio de Buenos Aires, ¿no? El barrio Bellavista, gracias por estar viendo el programa. Buenos días, ¿con quién estamos en la línea? Por favor, ¿de dónde llama y cuál es su pregunta? Buenos días, saludarte del barrio Tablazo, Jesús Oviedo te saluda, por felicitarlo al doctor Jimmy Silva por dar el dedo en la llaga, hablado claramente del tema del agua, muy claramente por la salud de la población. Yo quiero hacerle dos preguntas al doctor. Una primera pregunta es si cuando él llegue a ser alcalde va a haber auditoría directamente por el tema del alcalde y todas las cosas que está dejando. Y segundo, el tema del recojo de residuos sólidos, si va a hacer algo por este tema, y el tema del camal municipal. Bueno, fueron tres preguntas al final. Adelante. Tres preguntas totalmente concretas. Con el tema del agua, la auditoría va a darse. Y no es porque nosotros lo decidamos, hay los organismos de control que así son, y así se van a establecer, pero aquí hay un temita muy rápido que tocar. Mira, Atusa se está yendo fundamentalmente porque a ellos les ha dado la gana irse, ojo, no por alguna acción directa del gobierno central o algo. No, pero hay que reconocer que el alcalde ha estado detrás de todo eso. A ver, ¿qué tipo de acción económica va a dar el gobierno central por la ida de Atusa? Ninguna. Eso no ha quedado claro, Ricardo. Y ahí mira lo que te voy a decir en esta entrevista el día de hoy, y grábalo para que veamos. El gobierno central en algún momento va a tener que pagar algún justiprecio por este tipo de cosas. Y ese justiprecio, cuando el gobierno central lo pague, evidentemente no se lo van a descontar a Tumbes porque no hay de dónde descontar. Agua de Tumbes se va porque no renovó su carta de... Listo, porque de fianza. No renovó su carta de fianza, como tú lo has dicho. Y ahí hay un incumplimiento contractual. El tema de no haber renovado su carta de fianza contractualmente... Eso le dio la salida del gobierno para sacarlo. ¿Qué se da? Pero no te olvides tú que ya habían cartas anteriores que las dirigía Tusa, que no quería continuar con la concesión, ¿me entiendes? O sea, no es que Atusa deja de pagar la carta fianza porque se le ocurre, sino porque ya venía en un proceso, y eso lo aquí va a correr mucha agua debajo del río, y hoy te lo digo, cuando el gobierno central tenga que invertir en esta finalización del contrato, te va a decir a Tumbes, mira, está bien, Tumbes no lo está pagando el gobierno central. A partir de ahí, eso que invierten en Atusa, van a dejarlo de invertir en Tumbes. Y esa es una cosa que desde ahora hay que poner los puntos sobre las IES, porque el gobierno central tiene que responderle a Tumbes directamente para los procesos de inversión, para generar más agua y cerrar las brechas de alcantarillado. Y lo que significa la auditoría, evidentemente, porque nosotros consideramos que además de la auditoría, tiene que haber un tema que Atusa no ha cumplido los pactos contractuales, y en su momento hay que verlo, por un lado. El otro tema, el tema del recojo de los residuos sólidos de la basura. Es importante decir, en este momento nosotros vamos a ir a una municipalidad que tiene un activo pasivo y que hay una serie de proyectos ahí que no se han motivado adecuadamente y que no se les ha llevado de la forma más importante en función a un beneficio de una población. Está el tema de Yaica, y en el tema de Yaica hay el relleno sanitario, sino que no se ha trabajado adecuadamente y no se le ha dado... se dieron capacitaciones. Exactamente. Y además de ello, las capacitaciones que se dan, tenemos que tener uniformidad, tenemos que tener en claro que el trabajador de limpieza pública es un trabajador que tiene que tener un sueldo al día, que tiene que tener una atención prioritaria, porque estamos hablando no solo del recojo de la basura, estamos hablando fundamentalmente de temas de salud. Y allí va a haber la inversión del tema Yaica, que lo vamos a liderar para que finalmente concluya con el tema del relleno sanitario, y además una inversión que vamos a buscar con el objetivo de tener todo el sistema que necesitamos para tener a una ciudad limpia, a una ciudad ordenada, con sistemas de recojo de basuras importantes. Y finalmente, la tercera pregunta estaba indicando con el tema del camal. El tema del camal, nosotros no tenemos camal para empezar. Tú sabes que uno de los últimos alcaldes invirtió un poco más de 3 millones de soles en la construcción de una infraestructura que hoy la vemos nosotros que sirve de cochera.
¿Tú te imaginas más de 3 millones? Es un depósito. Un depósito, una cochera. Entonces, evidentemente, la inversión que damos a la población no está adecuada, no permite que la población sienta satisfacción. Nosotros, evidentemente, que vamos a buscar la construcción de un camal, pero donde debe estar construido un camal. Hoy, el barrio del Tablazo ya prácticamente está en el centro de la ciudad. Y una infraestructura. No, además, el estudio de impacto ambiental no da para que ahí se construya. Por eso te digo. Entonces, si el estudio de impacto ambiental no te daba, ¿cómo inviertes 3 millones de soles, un poco más de 3 millones de soles, en una infraestructura de esa naturaleza, Ricardo? Sí. Esas son las cosas que no le deben suceder a Tumbes, y por eso es que nosotros decimos, la política tiene que ir de la mano con tu parte técnica, Ricardo. No, tenemos ahora un poquito más ya, hablando de cosas técnicas, directas, ya no un poco de confrontación, ni nada de ello. Una etapa distinta, pocos días del proceso. Bueno, ya estamos a 15 días del proceso electoral. Yo con las cámaras de Opinión Popular para que le digas al pueblo por qué tienen que votar por Jimmy Silva. Considero que Tumbes ha visto el trabajo que hemos hecho a lo largo de todos estos años. No estamos recién apareciendo en política, no es que hemos aparecido en este proceso electoral, o no es que estamos cambiando el discurso, o estamos cambiando de línea política en otro partido, o apareciendo. No, nosotros tenemos ya una propuesta para Tumbes, una seriedad. Creemos que Tumbes ha mirado el trabajo que hemos hecho a lo largo de todos estos años, un trabajo social, un trabajo de formación, un trabajo siempre tocando los temas que a Tumbes necesita que les pongamos en el tapete para decir cómo vamos a actuar. En esa línea del pensamiento, nosotros estamos convencidos que la población tumbesina ha visto el trabajo que hace Renovación Tumbesina. Por eso es que hoy en los asentamientos humanos, en las calles, en las plazas, hay un respaldo mayoritario. Yo quiero terminar esta oportunidad que nos brindas para conversar felicitando a las Fuerzas Armadas. Sí, hoy es el Día de las Fuerzas Armadas. El Día de las Fuerzas Armadas. Gloriosos, ¿no? El glorioso Ejército Peruano, las Fuerzas Armadas. A partir de ahí mi respeto y mi saludo para ellos, para el barrio Las Mercedes, que ayer ha estado de aniversario, ¿no? Hemos estado ahí con ellos. Una felicitación, la patrona, la Virgen de las Mercedes, una felicitación a ese barrio tan pujante, a la comisión de fiesta y a toda la población que se dio cita para festejar. Lo que los tumbesinos tenemos que tener es identidad, y a partir de ahí, eso es lo que busca Renovación Tumbesina. Hay un futuro, hay una llave, y este 7 de octubre, no dudes, con mano firme, marca la llave de Renovación Tumbesina para poder empezar a administrar Tumbes como el tumbesino lo decide, sirviéndolo y buscando que sus principales problemas empiecen a resolverse. El abogado Jimmy Silva, candidato de Renovación Tumbesina, aquí en el programa. Vamos a la pausa, volvemos inmediatamente con más en Opinión Popular, el programa número 1 a esta hora de la mañana. Volvemos, esta semana.